Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. A las 7:30 de la noche, López Hueso abordó el microbús. De inmediato, pandilleros armados encañonaron al chofer y al cobrador, desviando el rumbo hacia la colonia Jardín. Que expresa el máximo nivel de irracionalidad al que se puede llegar cuando no se es tratado adecuadamente un problema social tan grave como el que tiene el país. Así que sea como muchas personas no pudieron sobrevivir a ese percance. La noche del 20 de junio de 2010 quedó marcada con fuego y sangre en la memoria de mexicanos, un rincón de El Salvador que esa noche conoció el verdadero rostro del horror. Cuando la política se corrompe, la factura la paga el trabajador que madruga. La historia no está en ningún periódico de Washington, mucho menos aquí en Europa. Está en las cenizas de un microbús quemado en El Salvador. Abrimos el expediente más oscuro de la posguerra: terrorismo, complicidad estatal y armas de la misma Asamblea Legislativa. Algunos exigen que el país regrese al pasado y perdone criminales, pero la memoria se sostiene con sangre y fuego. Damos inicio. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Domingo 20 de junio de 2010. Mexicanos. La facción Revolucionarios del Barrio 18 ejecutó un ataque coordinado contra el transporte. El saldo: 19 civiles muertos, 17 calcinados vivos en la ruta, 47 y 15 heridos graves. Se usaron armas oficiales y fusiles militares, según la Fiscalía y la PNC. 17 seres humanos quemados vivos. Nos vendieron el cuento de la violencia común bajo Mauricio Funes. Mentira, el pueblo ponía los muertos y la vieja política las armas. Ganaban las mafias, perdía la gente honrada y un bebé de 2 años. Nuestro querido país El Salvador gimió bajo cómplices de cuello blanco. Fue una operación militar fría para escapar del sistema. A las 7:20 de la noche ocurrió el primer ataque en la Ruta 32. Un comando del Barrio 18 interceptó una unidad, abrió fuego y quemó las llantas, dejando 2 muertos, incluyendo una niña. El objetivo fue saturar emergencias y desviar patrullas a la periferia, desprotegiendo el centro de mexicanos, según la PNC. Así que sea como muchas personas no pudieron sobrevivir a ese percance, pero aquí estamos y seguimos luchando siempre. A las 7:30 de la noche, López Hueso abordó el microbús. De inmediato, pandilleros armados encañonaron al chofer y al cobrador, desviando el rumbo hacia la colonia Jardín. En el cruce de la avenida Castro Morán y la calle Roma, detuvieron el vehículo y acribillaron a los pasajeros, según testimonios de testigos protegidos. Imaginen el horror. Gritos y balazos. Me indigna ver a ONGs internacionales llorar por la comida de pandilleros en el Secot. ¿Dónde estaban esa noche? Borran ese dolor de sus reportes financiados desde el extranjero. 15 víctimas murieron calcinadas en la escena y 2 más en el hospital, incluida una bebé de 18 meses. 12 sobrevivientes terminaron con quemaduras de 3er grado en hasta el 90% de sus cuerpos, sufriendo desfiguración permanente y pérdida de extremidades, según Medicina Legal. Las pistolas usadas eran del Estado, pagadas con impuesto y asignados a los mismos políticos. El peritaje confirmó 3 armas oficiales en la masacre. Primero, una pistola CZ-75BD, calibre 9 milímetros, asignada al PPI para custodiar diputados de la Asamblea Legislativa. Segundo, una pistola Smith & Wesson de la PNC, también asignada a Seguridad Legislativa. Tercero, un fusil M16-A1 de la Fuerza Armada hallado con registro borrado a los gatilleros.
según el informe judicial. Ahí está la traición. Armas para proteger diputados terminaron bajo el colchón de un pandillero del barrio. ¿Quién las entregó? El sistema operó encubrimiento descarado. Ellos han pedido perdón por este hecho sin precedentes. El 23 de junio de 2010, el subdirector de la PNC, Howard Cotto, ocultó el origen estatal de las armas. Luego, la Fiscalía declaró reserva confidencial y la Asamblea Legislativa rechazó auditar el armamento del PPI. Todos callaron porque si el pueblo descubría que las balas salían de la Asamblea Legislativa, el sistema caía. Nos vendían el cuento de que combatían al crimen, pero sus armas hacían la masacre. El motivo, venganza por un territorio cedido. En Mexicanos mandaba el palabrero. Ellos eran la ley. Un día antes, la MS-13 asesinó al pandillero Crayola, cuñado del cabecilla López Hueso. Mientras lo velaban en la colonia Polanco, planificaron una venganza indiscriminada contra cualquier usuario del transporte colectivo, según el proceso penal. Las condenas. En 2011, 2 pandilleros recibieron 66 años. En 2013, López Hueso obtuvo 66 años y 8 meses. En 2016, Carlos Alvarado Ángel recibió 410 años. Pero en julio de 2025, Eduardo Enrique Rosales Mendoza, alias Gárgola, participante siendo menor, cumplió la pena máxima de 15 años de la ley vieja. Ojo con esto, alias Gárgola, un terrorista de esta masacre, iba a salir libre en julio del año 2025 para caminar por Mexicanos frente a sus víctimas. A eso le llaman justicia restaurativa afuera, pero el sentido común exige un cambio doctrinal absoluto. El 29 de julio de 2025, la PNC y la Fiscalía recapturaron de inmediato a alias Gárgola por agrupaciones ilícitas bajo el régimen de excepción. Con las reformas actuales, pertenecer a terroristas conlleva de 20 a 30 años más de prisión. Ese es el cambio. El Estado ya no se dobla ante tecnicismos que favorecen al asesino. Si usted quemó vivo a 17 inocentes, no tiene derecho moral a la libertad. Las calles de Jardín y Polanco ya no están solas y los jóvenes caminan tranquilos. Pero el peligro de olvidar está ahí. No se dejen engañar por discursos de la vieja política ni por lágrimas de quienes callan ante las víctimas, pero lloran por los verdugos. Y ahora mismo un examen que a ella le habían dejado, hoy mismo lo hicieron. Bien, ¿para qué vamos a decir? Bien, los han detallado bien, atendidos bien. Sí. Ficha técnica del nuevo Hospital Nacional Rosales, inaugurado el 1 de junio de 2026 con una inversión de $61,2 millones de fondos públicos salvadoreños. El problema que tenemos es de dinero y el problema es presupuestario. Nos dan la receta para comprar la medicina. Nosotros compramos los guantes. Uno se está muriendo ya, más bien. Mira, ahí en farmacia, uno es diabético. Esto sucede en el portón 3 del Hospital Escuela. Miren ustedes. Bienvenidos al próspero Holding Honduras S.A., donde la salud pública no es un derecho humano, sino la gallina de los huevos de oro de la corrupción estatal. El Salvador y Honduras registran economías similares. El PIB salvadoreño es de $35,4 mil millones. El hondureño alcanza $37,1 mil millones. El Salvador reporta un PIB per cápita de $5,580 frente a $3,426 de Honduras. En presupuesto sanitario, El Salvador destina entre el 9,8% y 10,1% de su PIB al gasto público en salud, mientras Honduras asigna apenas el 2,8% al mismo rubro. Ahí lo tienes, 2 vecinos con economías similares, pero con visiones totalmente opuestas. Mientras un estado mete el 10% de su riqueza a curar a los enfermos, el otro le deja las migajas a su población, el 2,8%. Eso vale la vida de un ciudadano para el juego político tradicional. La trampa mayor es qué haces con el dinero de los impuestos, algo que destruye, y el cuento del populismo de turno. Escuchen esto. Desde el punto de vista de los galenos, lo que existe en las afueras del hospital
es un mercado y atenta contra la vida de las personas que buscan una atención de emergencia. Informe de ejecución de la Secretaría de Salud de Honduras. Entre 2022 y 2025, el sistema sanitario hondureño registró una subejecución acumulada de recursos. El monto asignado, que no fue ejecutado, asciende a $295 millones. Este dinero regresó a las arcas centrales o permaneció congelado en las cuentas del Estado, todo bajo un desabastecimiento crónico de insumos básicos en los hospitales nacionales. Escucharon bien, $295 millones. No faltaba dinero, sobraba incapacidad e indolencia. Mientras las madres hondureñas hacían filas desde las 4 de la mañana por una y los cirujanos usaban la luz de sus teléfonos para operar con los apagones. El problema que tenemos es de dinero y el problema es presupuestario. Entonces no se puede contratar más personal en un sistema de salud público en el cual hay carencia de especialidades. Estructura sanitaria en Honduras. La Secretaría de Salud atiende nominalmente al 60% de la población. El Seguro Social cubre únicamente al 12% de la fuerza laboral formal. El sector privado absorbe el 10%. El remanente, entre el 17% y el 18% de la población, carece de cualquier acceso o cobertura médica. El gasto de bolsillo es uno de los más elevados de la región, obligando a los hogares en pobreza extrema a financiar directamente sus fármacos esenciales. Nos dan la receta para usar la medicina. Nosotros compramos los guantes, toallitas sanitarias, mascarillas, y todo hasta de lo más chiquito se nos manda. Casi el 20% de los hondureños están en el completo abandono. Si se enferman, su única opción es un milagro o la quiebra familiar. El gasto del bolsillo es lo más cruel de la justicia social. Significa que vas al hospital público, el médico te da la receta y sales a la farmacia a pagarla con el dinero de la comida de la semana. El Estado se lava las manos, te dice que la salud es un derecho en un papel muy bonito, pero te toca pagar los medicamentos a precio de oro. Es una privatización silenciosa por el abandono. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, la realidad tomó un rumbo completamente distinto en este año 2026. Y ahora mismo un examen que a ella le habían dejado, hoy mismo lo hicieron. Bien, ¿para qué vamos a decir? Bien, los han detallado bien, atendidos bien. Sí. Ficha técnica del nuevo Hospital Nacional Rosales. Inaugurado el 1 de junio de 2026 con una inversión de $61,2 millones de fondos públicos salvadoreños. Cuenta con 502 camas de hospitalización especializada, 61 espacios de cuidados intensivos y 21 camas de aislamiento. La infraestructura quirúrgica incluye 16 quirófanos, 7 para emergencias y 9 programadas. Su equipamiento destaca por el primer quirófano híbrido de Centroamérica, que integra tomografía computarizada axial, angiógrafo de hemodinamia y resonancia magnética de 3 Tesla. Un quirófano híbrido en un hospital público significa que un ciudadano sin un solo dólar en la bolsa puede ser operado con la misma tecnología que utiliza un millonario en Houston o Miami. Eso es el futuro. Pero crucemos la frontera y volvamos a mirar a Honduras en este mismo 2026. ¿Cuál es la realidad de sus quirófanos? Mora quirúrgica en Honduras 2025 a 2026. El país registra menos de una cama hospitalaria por cada 1,000 habitantes y la mora quirúrgica superó los 10,000 pacientes en lista de espera durante 2025. Más de 40 quirófanos de la red pública nacional están fuera de servicio permanente por falta de mantenimiento e infraestructura obsoleta. Como antecedente, el Hospital María de Especialidades Pediátricas se terminó en 2004, pero estuvo inactivo hasta 2014 por falta de presupuesto operativo, abriéndose tras trasladar personal de otras áreas. Es una vergüenza que clama al cielo. Más de 10,000 personas esperando una operación en Honduras, mientras hay 40 quirófanos públicos cerrados por falta de mantenimiento. 40. Tienes el dinero en el banco y los quirófanos cerrados por lámparas que no sirven o mesas que están totalmente oxidadas. El caso del Hospital María es el monumento a la ineficiencia de esta casta política. Tardar 10 años en abrir un hospital infantil
porque se les olvidó presupuestar el dinero para los médicos, levantaron las paredes para la foto, pero dejaron el edificio vacío una década. Eso es engañar al pueblo. La respuesta está en el modelo de compra. El Salvador implementó un sistema corporativo a través de Volpros, la bolsa de productos y servicios, y una subasta a la baja en tiempo real con transparencia total. El que quiera venderle al Estado tiene que competir públicamente, bajar precios y garantizar calidad. Miren la diferencia. Mecanismo de Adquisición Logística 2026. El Ministerio de Salud de El Salvador y el Seguro Social consolidaron una compra conjunta de 586 tipos de fármacos especializados a través de Volpros por $121,6 millones, con inventario monitoreado en tiempo real. Por el contrario, Honduras eliminó en 2022 el mecanismo de fideicomisos con la banca privada que garantizaba suministros superiores al 95%. Desde esa fecha, la Secretaría de Salud retornó a compras directas bajo decretos de emergencia sanitaria, situando el abastecimiento real entre el 30% y el 65% en la red hospitalaria. Al no tener un medicamento específico, se corre el riesgo de la vida de personas que a quienes les atendemos patologías diarias o imagínense simplemente un parto. Ahí está el negocio. A los políticos corruptos no les gusta la transparencia de una bolsa donde todo queda registrado en una pantalla. Prefieren los decretos de emergencia. Cuando declaras una emergencia sanitaria, las leyes de control se van a la basura. Ya no hay licitación ni competencia. El funcionario de turno levanta el teléfono y llama a su amigo o al financista de su campaña para comprarle millones en medicamentos de forma directa, al precio que les dé la santirregalada gana. El resultado es totalmente catastrófico. Hospitales con 30% de abastecimiento de cada 10 cosas que necesitas para no morir. El hospital solo tiene 3. Las otras 7 la pagas tú o te mueres. Esto sucede en el portón 3 del Hospital Escuela. Miren ustedes. Uno se está muriendo ya, más bien. Mira, ahí en farmacia, uno es diabético. Y ahorita dicen que no hay medicina, tengo que comprar la medicina. Me pongo afligida porque a veces uno no tiene el medicamento y no tiene cómo comprarlo. Impacto epidémico y caída de coberturas en Honduras 2024 a 2026. Las consultas de atención primaria en el primer nivel bajaron de 10 millones anuales a 7,4 millones. Honduras registra la segunda cobertura de agua potable más baja de la región, situándose en el 87%. Según la Asociación para una Sociedad Más Justa, la desnutrición crónica infantil aumentó al 15% y el 40% de la población carece de ingresos para la canasta básica. En 2026, las coberturas de vacunación cayeron por debajo de los estándares seguros, registrándose brotes de sarampión y 9 muertes infantiles por tos. 9 niños muertos por tos en pleno año 2026, con una enfermedad que se previene con de unos pocos centavos. Mientras el presidente se toma fotos prometiendo 8 hospitales nuevos, los niños se mueren en las aldeas por enfermedades del siglo pasado porque abandonaron la atención primaria. Las consultas bajaron, los médicos ya no llegan a las comunidades y los termos de vacunación están vacíos. No hay discurso que pueda tapar esos frutos podridos. No hay campaña de mercadeo que le devuelva la vida a un hijo que murió porque no había una vacuna de 50 centavos en su aldea. La historia y la justicia de Dios no van a juzgar a los presidentes por los planos de los hospitales que prometieron. Los van a juzgar porque los pacientes que dejaron morir teniendo $295 millones guardados en el banco. Ya basta de silencio y de complicidad. Es hora de mirar el archivo completo, exigir responsabilidades y entender que la salud del pueblo es el termómetro moral de una nación. Hablamos del país más peligroso del mundo, uno de los países más peligrosos del mundo, convertido más o menos en un país razonablemente seguro, un país razonablemente estable. Y va a tener consecuencias muy positivas, como ya las está teniendo. Pero luego hay otra parte. Fueron emboscados, lo voy a decir de esa forma, momentos que iban saliendo. Es un líder que ha construido un estado a su imagen y semejanza. El Salvador, marcado por la violencia por décadas, se proyecta como una nación transformada, decidida a convertirse en el nuevo Singapur de Centroamérica.
El Salvador, año 2015, tasa de homicidios. 103 por cada 100.000 habitantes. Estaban decididos a encontrar a los pandilleros que asesinaron por la espalda a 2 soldados. Fueron emboscados, lo voy a decir de esa forma, en momentos que iban saliendo de la terminal de Orientes y venían hacia esta posición. El país más peligroso del mundo, fuera de una zona de guerra activa. Año 2024 a 2026. Tasa de homicidios menor a 2 por cada 100.000 habitantes. El país más seguro del hemisferio occidental. Hablamos del país más peligroso del mundo, uno de los países más peligrosos del mundo, convertido más o menos en un país razonablemente seguro, un país razonablemente estable. Y va a tener consecuencias muy positivas, como ya las está teniendo. Pero luego hay otra parte. Es muy fácil hablar de libertad desde un café en Madrid y es extremadamente cómodo dictar cátedras sobre derechos humanos con aire acondicionado, mientras se ignora deliberadamente el llanto de una madre que pagaba extorsión para que no le mataran a su hijo al salir de la escuela. Recientemente, un analista de YouTube, cobijado por la comodidad europea, intentó analizar el fenómeno de Nayib Bukele y lo hizo con la típica soberbia de quien cree que la realidad de Hispanoamérica se resuelve con un manual de ciencia política abstracta. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con inmigrantes, en este caso deportados de Estados Unidos, que fueron recluidos en el CECOT? ¿Cómo puede ser que El Salvador, un país soberano, diga, sí, traerme a gente de América Latina, que son trabajadores esencialmente, que no han incurrido en ninguna causa penal, lo que más que hay es una falta administrativa? El entrevistado afirmó textualmente: inmigrantes deportados de Estados Unidos que no han incurrido en ninguna causa penal son recluidos en el CECOT, una cárcel de máxima seguridad. Escucharon bien, eso ya no es un análisis político, eso no es una discrepancia de opiniones, eso es una falsedad del tamaño de una catedral. Afirmar que trabajadores migrantes deportados por razones administrativas terminaron encerrados juntos a los psicópatas de la MS-13 y el Barrio 18 en el centro de confinamiento del terrorismo, eso es ignorancia supina o malicia planificada. Ningún protocolo migratorio, ni de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, ni de la Cancillería, contempla el traslado de retornados administrativos a centros penales de seguridad. Los deportados con antecedentes criminales activos o perfiles pandilleros verificados por el Centro de Inteligencia Policial son los únicos capturados a su arribo al aeropuerto. Ahí está el primer muro de realidad. Para nuestro analista de VisualPolit, admiro profundamente su capacidad para hablar con tanta seguridad sobre un país que claramente solo conoce por titulares de prensa sesgados. Tiene el derecho inalienable de estar equivocado y veo que lo ejerce con una disciplina verdaderamente muy profesional. Bukele es un líder autoritario, es un líder que ha construido un estado a su imagen y semejanza y sobre el que tiene un control prácticamente total. Hablemos de control del marco. Cuando el analista dice que Bukele controla todo y eso debilita la seguridad jurídica, la pregunta es, ¿seguridad jurídica para quién? ¿Había seguridad jurídica cuando las pandillas controlaban el 80% del territorio nacional? ¿Había seguridad jurídica cuando un comerciante de San Martín o de Soyapango tenía que cerrar su negocio porque no podía pagar la renta semanal a un menor de edad armado? Yo no haría esa similitud. Además de que Singapur partía de la nada, porque de hecho partía incluso de no ser un estado independiente, porque hay que decir que lo primero que hace Lee Kuan Yew es adherirse a la Federación Malaya, los han expulsados, y en el caso de El Salvador vienen de lo contrario. Y la acción de Bukele fue llevar a soldados al Parlamento, ¿no? Entonces... En febrero de 2020 ocurrió el evento conocido como el 9F, donde el Ejecutivo ingresó con elementos militares a la Asamblea Legislativa. Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. En ese momento, el Parlamento contaba con una mayoría de los partidos tradicionales que bloqueaban el financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial. Un año después, en las elecciones legislativas de 2021, el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría calificada mediante el voto popular, obteniendo 56 de 84 diputados.
La Asamblea Legislativa de ese entonces estaba blindando políticamente a los financistas de la muerte, los cabecillas de las pandillas a cambio de favores penitenciarios. Claro que hay diferencias. Singapur no tenía a 70 mulas criminales matando a 30 ciudadanos por día para presionar al gobierno a mantener sus privilegios en las prisiones. Llevar a los soldados fue un acto de real política y pura. Una presión institucional en un momento de asfixia del Estado. Y lo más hermoso del caso salvadoreño es que lo destruye la tesis de la dictadura. Es que el nudo no se desató con un golpe de Estado militar, se desató en las urnas. Creo que hay dos casos. ¿Y Singapur? Claro. Sí, pero es diferente. Es muy diferente. ¿Sí? Un modelo a seguir, pero hay que demostrar que quiere seguir ese modelo. Es decir, es verdad que con Lee Kuan Yew, Singapur nunca ha sido una democracia. Bueno, no diría que es una democracia directamente, ¿no? Ha habido un control de medios de comunicación, ha habido ciertas limitaciones políticas. Pero Lee Kuan Yew hizo algo muy importante en el modelo de Singapur. Primero, le dotó a la iniciativa privada de total libertad, o casi total libertad, y desde luego de una seguridad jurídica altísima. Limitó el poder del Estado y la influencia del Estado. 2. Lo que hicieron fue establecer un proceso en el que poco a poco iban incorporando nuevas libertades. Es decir, el sistema fue renunciando a su autoridad de forma progresiva. ¿Me explico? En cambio, en El Salvador, hoy por hoy, insisto, es un modelo donde el poder político todavía controla prácticamente todo, donde hay muchas dudas de la seguridad jurídica, muchísimas dudas sobre el alcance de la seguridad jurídica, sobre todo si tienes un enfrentamiento con el gobierno. En cuanto a la comparación con el modelo económico y de desarrollo de Singapur bajo Lee Kuan Yew, el analista argumentó que en Singapur se limitó la influencia del Estado en las empresas y se generó seguridad jurídica total. Y décadas, el crimen y la violencia fue el principal freno a la economía salvadoreña. Este 3.5 ratifica que las estrategias y medidas tomadas por nuestro presidente Bukele en materia de seguridad están contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país. En El Salvador, el Banco Central de Reserva reportó que la inversión extranjera directa y el turismo internacional aumentaron tras la implementación del régimen de excepción. El turismo creció un 43% solo en el último año, convirtiéndose en uno de los principales motores económicos del país. Hablemos de la reducción al absurdo del modelo Singapur que hace el analista. Dice que Lee Kuan Yew limitó el poder del Estado sobre la gente y las empresas. Cualquiera que haya leído 2 páginas de la historia de Singapur sabe que Lee Kuan Yew aplicó un control social draconiano. Se multaba con sumas astronómicas por tirar un chicle a la calle, se aplicaban castigos físicos con vara y se ejecutaba sin contemplaciones a los narcotraficantes. Pero el analista prefiere edulcorar la historia de Singapur para que encaje en su molde liberal y poder decir que Bukele lo está haciendo mal. Dice que en El Salvador no hay seguridad jurídica para las empresas. Quiero también aprovechar la oportunidad para decirles de que yo he encontrado un empresariado comprometido con la inversión del país, comprometido con el crecimiento y también comprometido para que este crecimiento se convierta en prosperidad. Entonces, vayan a preguntarle a las multinacionales que están abriendo centros de datos en El Salvador si tienen miedo del gobierno. Vayan a preguntarle a Google que firmó un acuerdo estratégico con el Estado salvadoreño. Vayan a preguntarle a los miles de salvadoreños de la diáspora que están regresando de Estados Unidos a invertir sus ahorros en pequeños hoteles, restaurantes, negocios agrícolas en sus pueblos de origen. Enrique Couto, ¿dónde preferirías vivir? ¿En El Salvador de hoy o en El Salvador de hace 10 años? En El Salvador de hoy, claramente. Eso es mucho decir, ¿no? Pero al mismo tiempo yo soy exigente. Este analista dice, yo preferiría vivir en El Salvador de hoy que en el de hace 10 años, pero soy exigente. ¡Qué conmovedor! Él es exigente desde su cómodo estudio de grabación, pero el salvadoreño de a pie no está jugando a la teoría política, está viviendo una realidad. Para el pueblo salvadoreño, la diferencia no es un debate académico, es la diferencia entre la vida y la muerte. Que critiquen lo que quieran desde sus cómodos sillones con aire acondicionado. El pueblo salvadoreño ya experimentó lo que es vivir en libertad real. Y esa libertad conquistada con valentía, oración y orden no la van a entregar para complacer los manuales de ningún intelectual de Madrid.
y la CIA se hace cargo de manera directa del interrogatorio, de las amenazas, del intento de cooptación. Es más, yo jamás en ese periodo vi una persona que se pareciera al señor de la foto, que ahora veo que dicen que es Roque Dalton. Estaban preocupados, mira, Roque Dalton estaba dando vueltas y vueltas con las manos atrás. Aquí. Jonás estaba en la ventana hablando con Roque y entra Joaquín, le tira un cuetazo y no lo agarra. Ya voy a cumplir el doble de la edad que mi papá fue asesinado. El misterio no descansa en el fondo de una tumba, sino en el silencio cómplice de quienes apretaron el gatillo. Décadas después, los responsables siguen sin rendir cuentas y el paradero de sus restos continúa siendo desconocido. Mire, yo de verdad, lo que a mí me duele es decir, mire, yo de verdad no puedo decir que no era gente de la CIA. ¿De verdad? Hay que tener en cuenta que a Roque lo mataron sus compañeros. No lo mató el enemigo, lo mataron sus compañeros. Después fue fácil echarle la culpa a la CIA o a no sé, que a algún otro diabólico enemigo de esos que acechan. Pero la triste verdad es que Roque fue matado de un tiro en una tregua que hubo, en un debate que se estaba llevando adelante en la dirección del grupo guerrillero que él integraba. 10 de mayo de 1975. Barrio Santa Anita, San Salvador. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que en lugar de cantar plantee problemas. José Armando Arteaga, líder obrero, y Roque Dalton García, el poeta más influyente de la izquierda salvadoreña, son ejecutados por sus propios compañeros de armas en una casa clandestina. Entonces, aquí está cumpliendo el arresto domiciliario. Pero viene otra acusación, la de agente cubano, después agente de la CIA. Entonces ahí ya ahí prácticamente es difícil porque ya está planteada la parte obsesiva, enfermiza. Sus cuerpos son envueltos en sábanas y tirados a la medianoche en El Playón, un basurero de lava volcánica. 50 años después, sus restos siguen desaparecidos y sus asesinos intelectuales caminan libres. Ya voy a cumplir el doble de la edad que mi papá fue asesinado y todavía no encontramos justicia. Mi mamá tiene 92. Hay crímenes que marcan la historia de un país, pero otros desnudan la hipocresía de toda una ideología. Durante décadas, el FMLN vendió un cuento. Se presentaron como campeones de derechos humanos y mártires de la justicia social. Pero la verdad no acepta maquillajes. El peor enemigo de un dogma no es la oposición, es su propio pasado. A Roque Dalton no lo mató la dictadura militar, ni la oligarquía, ni los escuadrones de la muerte de la extrema derecha. Lo ejecutó la cúpula de su propia organización, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, los mismos que años más tarde firmarían la paz, se sentarían en la asamblea y gobernarían El Salvador durante 10 años. Una pregunta que lo toca personalmente para terminar. A usted se los indicó, entre otros, como uno de los responsables del asesinato de Roque Dalton, poeta guerrillero Roque Dalton. 41 años después de su muerte, ¿qué tiene que decir? Fíjate que yo fui el único que cuando se termina el conflicto, sin consulta con el resto de miembros del FMLN, pido perdón. Soy el único. Nadie, ni del gobierno ni del FMLN. Después han hecho remedios con el tiempo. Y durante mucho tiempo ese tema no fue un tema fundamental en la izquierda. Esa carga que me la ponen a mí es el resultado de la posición que yo asumo. Si yo estuviera con Nicolás Maduro, no sería el asesino de esta persona. El ERP nació de la estructura universitaria El Grupo, fundada por Alejandro Rivas Mira, Joaquín Villalobos y Lil Milagro Ramírez. Roque Dalton ingresó en 1973 bajo el seudónimo de Julio Delfos Marín. Su formación teórica en Cuba y Praga chocó con la dirigencia local.
El 13 de abril de 1975, la comandancia ordenó su captura y la de Armando Arteaga, montándoles un juicio clandestino por insubordinación y sedición interna. Ahí empieza la tragedia, el choque entre inteligencia y fuerza bruta. Dalton era un intelectual curtido en el exilio frente a muchachos soberbios jugando a la guerra. Rivas Mira y Joaquín Villalobos querían la insurrección inmediata. Dalton, Milagro Ramírez y Eduardo Sancho defendían la línea de masas. La guerrilla no podía aislarse de la gente honrada. La cúpula respondió con un complejo de inferioridad disfrazado de disciplina, llamando traición al pensamiento crítico. Pero ojo, sabían que eso no justificaba un fusilamiento antes que las bases. El pueblo tenía sentido común. No podías matar al poeta más grande del país por un desacuerdo táctico. ¿Qué hicieron? Fabricaron la mentira perfecta. Acusaron a Dalton de ser un doble agente de la CIA y de la inteligencia cubana. Una calumnia sin pruebas para activar la paranoia. Cuando el poder quiere destruir a un hombre justo, primero le destruye la reputación. Así armaron un simulacro judicial con la sentencia escrita de antemano. Y yo cuando fui a ver a ellos, a Roque Dalton y a Pancho, estaban preocupados. Mira, Roque Dalton estaba dando vueltas y vueltas con las manos atrás, aquí. Así como cuando alguien se pasea por alguna preocupación, anda las manos atrás. Yo creo que una de las cosas más importantes que han ocurrido en los últimos 40 años es que del lado de la izquierda se la toleró, ha podido ser gobierno, ha llegado al gobierno y está comenzando un proceso de aprendizaje. El tribunal clandestino estaba integrado por Alejandro Rivas Mira, Joaquín Villalobos, alias René, Jorge Meléndez, alias Jonás, Mario Rogel, alias El Chino, y Alberto Sandoval, alias Lito. Eduardo Sancho se opuso y fue aislado. Y yo le servía la comida, porque yo la atendía. Yo le servía la comida, yo retiraba los trastos, yo se los lavaba, ¿verdad? El 10 de mayo yo salgo, me voy a ver a mi mamá, me voy para mi casa, para la casa de mi madre. Llego como a las 1:45 a la casa. Me siento con Valles. Y entonces me explica, ¿verdad?, que Humberto Portillo había matado a Pancho, Joaquín y Jorge Meléndez, Jonás, y habían matado también. Le dirigieron a matar a Roque. Y Jonás estaba en la ventana hablando con Roque. Y entra Joaquín, le tira un cuetazo y no lo agarra. Y después se le tira a la cama. Y en la cama, y le dice Roque, no me mates. Y en la cama le pegó el cuetazo. No mates. Esa fue la última frase del poeta. Una súplica de humanidad frente al cañón de un compañero. Analicemos la frialdad del acto. Jorge Meléndez estaba adentro distrayendo a las víctimas con una plática casual y Villalobos entra por la espalda con la ventaja que da el hierro frente a la carne desarmada. Esa es la verdad que la propaganda intentó tapar con mitos sobre sedantes o fusilamientos con honores. Mentiras. Fue una ejecución vulgar en un cuarto cerrado, un tiro en la cabeza en una cama de un barrio de San Salvador. Quien lo ejecutó, la infamia no terminó ahí. De un barrio de San Salvador. El catecismo enseña que los difuntos exigen respeto. ¿Qué hicieron con los restos de Roque Dalton y Pancho Arteaga? Los metieron en un baúl a la medianoche y los tiraron en la lava seca del playón, sin cruz ni tierra. Los dejaron para que los animales borraran la evidencia de su miseria moral. Convirtieron un paraje volcánico en el primer cementerio clandestino de la guerrilla. El mismo lugar usado después por los escuadrones de la muerte de derecha. Los extremos se tocan en el desprecio a la dignidad humana. Yo ni lo acusé, nadie me preguntó, nadie me dijo investigar, ¿y cómo? Si ni siquiera sabía que existía. Es más, yo jamás en ese periodo vi una persona que se pareciera al señor de la foto, que ahora veo que dicen que es Roque Dalton. Tras el conflicto, Jorge Meléndez permaneció en la vida pública.
Con la llegada del FMLN a la presidencia en 2009, fue nombrado Director Nacional de Protección Civil, cargo que ocupó durante 10 años bajo Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Por su parte, la investigación de 2026 de Pablo Solana, La verdad en la garganta, revela que en 1964, el agente de la CIA Harold F. Swenson amenazó a Dalton con sembrar el rumor de que era un delator si escapaba. El caso sufre un laberinto de impunidad. La ONU lo excluyó en 1992 por límites de fechas. En 2010, el juez Romeo Giammattei, luego condenado por corrupción, sobreseyó a Villalobos y Meléndez llamándolo homicidio simple prescrito. El amparo 254-2018 ante la Sala de lo Constitucional sigue congelado, pese a que la CIDH admitió la denuncia en 2021. Para resolverlo, la Sala debe fallar. La Fiscalía debe investigar el hecho como crimen de lesa humanidad y buscar los restos en el playón, integrando además estas purgas en los textos escolares de historia nacional. El desacato ante la CIDH expone al país a condenas internacionales. Al FMLN le convenía tapar todo por acuerdos bajo la mesa, pero la desaparición forzada es un delito continuo mientras no aparezcan los restos del crimen que se comete hoy. El profeta Isaías lo advirtió: hay de los que dictan sentencias injustas para robar los derechos de los afligidos. Llamar homicidio simple a una desaparición es un pecado social. Los magistrados deben abrir el caso para demostrar que nadie está por encima de la verdad. Recuperar los restos es una obligación humanitaria y un derecho inalienable de las familias. La memoria histórica no es una memoria a la carta. Como enseña la doctrina social de la Iglesia, el sistema educativo debe respetar los hechos porque solo en la verdad hay justicia. El papel aguanta todo, pero el archivo no perdona. Santo Tomás de Aquino definía la justicia como dar a cada uno su derecho. Los comandantes prófugos podrán sonreír con cinismo, pero la historia ya los condenó como verdugos de su propia inteligencia, peones útiles de la CIA. La verdad de Roque Dalton sigue viva en cada uno de sus ciudadanos que exigen justicia sin banderas. Un pueblo con memoria jamás será engañado por falsos profetas. ¿Y tú qué piensas de las recientes declaraciones de Villalobos? Comparte y activa la campanita y te leo en los comentarios. Esto es el FMLN. Piénsalo. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.